Starbucks abre una nueva tienda cada 9 horas. Vende 8 millones de bebidas al día a lo largo de 89 países. Ingresos anuales de más de 36 mil millones de dólares. Sin duda podemos decir que es la empresa de café más exitosa del mundo. Y aún así, algo que muchas personas no saben es que Starbucks está en este momento en la crisis más grande de toda su historia. En este video vamos a ver cuál es la historia de esta empresa, qué la metió en esta gran crisis y si va a poder salir de ella. Todo comienza en 1971 en Seattle. 3 amigos que se conocieron en la universidad abrieron una pequeña tienda de café en el mercado Pike Place. Ese primer Starbucks no era una cafetería, vendía granos y utensilios para que la gente se preparara el café en casa. 10 años después, seguían siendo 3 locales. Hasta que en 1982 entró por esa puerta un joven llamado Howard Schultz. Schultz había crecido en la pobreza en Brooklyn. Su papá se lesionó trabajando de joven sin seguro médico y la familia la pasó muy mal. Ese dolor lo cargó toda su vida. Después llegó a Starbucks como vendedor y se metió tanto en el negocio que renunció a su puesto para trabajar ahí. Un año después, Schultz viajó a Italia por trabajo. Y lo que vio ahí lo cambió todo. Vio cafetería tras cafetería donde los italianos se reunían, tomaban expreso y conversaban por horas. Era ese lugar entre tu casa y tu oficina, donde podías sentarte a platicar, relajarte y disfrutar. Después volvió a Seattle con esa gran idea para que Starbucks hiciera exactamente lo mismo. Y los dueños le dijeron que no. Así que Schultz salió a buscar inversionistas por su cuenta. Tocó 242 puertas, 217 le dijeron que no. Pero los pocos que dijeron que sí, le permitieron levantar 4 millones de dólares, lo suficiente para comprar los 6 locales que tenía Starbucks en ese momento. Y arrancó su visión. Una de las primeras decisiones que tomó fue darle seguro médico a los empleados que trabajaban medio tiempo. Recordaba lo que le pasó a su papá y no quería que ningún trabajador suyo pasara por lo mismo. Y eso, en los años 80, nadie lo hacía. De 6 tiendas en 1987 pasaron a 140 en 1992, cuando salieron a bolsa a $17 por acción. Las acciones subieron 70% en los primeros meses. Para el año 2000 ya tenían 2.500 locales. Para 2007 más de 15.000 en todo el mundo. Y cuando abrieron su primera tienda en Nueva York, el New York Times tuvo que explicarle a la gente que era un latte. Starbucks no vendía café, vendía una experiencia. Sillas cómodas, wifi gratis, un lugar donde querías quedarte. Un café que les costaba 25 centavos producir y lo vendían a $5 porque la gente pagaba por sentirse en un lugar especial y diferente. Pero crecer tan rápido tiene un costo y Starbucks lo pagó muy caro. Para 2007 había un Starbucks en cada esquina. La broma era que si cruzabas la calle para ir a uno, del otro lado también había otro, como aquí en México con los Oxxos. Schultz se había apartado del mando y cuando llegó la crisis del 2008 y volvió a ver la empresa, lo que encontró lo dejó impactado. Starbucks ya no era una cafetería, era un lugar que vendía sándwiches recalentados en microondas que opacaban el olor del café y había perdido su esencia completamente. Schultz tomó una decisión histórica. Cerró todas las tiendas de Estados Unidos durante 3 horas para que cada empleado aprendiera de nuevo a preparar un expreso. Recortó 400 millones en costos y eso fue lo que funcionó. Para 2010 las ganancias llegaron casi a los $1,000 millones. Pero al mismo tiempo que salvaba la empresa, Schultz tomaba decisiones que años después le afectarían. Y comenzaron los pedidos desde el celular y los drive-thru. La app de Starbucks se convirtió en la aplicación de retail más descargada del mundo año tras año. Más del 50% de las transacciones involucraban puntos del programa de recompensas. Y esto era genial para el negocio. Pero con el tiempo, ese mismo programa se convirtió en una trampa. Atrajo al cliente que personaliza su pedido con 15 ingredientes, el que quiere su bebida en menos de 3 minutos, bebidas con nombres raros, filas que espantaban a los clientes. El lugar que querías quedarte se convirtió en el lugar donde solo esperabas que te llamaran por tu nombre. Y esa esencia, poco a poco, se fue perdiendo. Y mientras eso pasaba en Estados Unidos, en China las cosas se ponían todavía peor. Cuando abrieron su primera tienda en China en 1999, era un país que tomaban solamente té y casi no se sabía qué era el café. Y con el tiempo, poco a poco eso fue cambiando.
Pero el problema fue que mientras Starbucks cobraba $4 por taza, apareció Luckin Coffee, cobrando menos de la mitad. Hoy Luckin tiene casi el triple de tiendas en China que Starbucks, más de 22,000 locales contra 7,000 de Starbucks. Y eso que en 2020 Luckin estuvo envuelta en un escándalo contable donde falsificaron más de $314 millones en ventas y lo sacaron de la bolsa de valores, pero después volvieron renovados. Y para 2025 Starbucks básicamente tiró la toalla en China. Vendió la mayoría de su operación a inversores locales, quedándose solamente con el 30% del negocio. Y luego vino el tema sindical. La política progresista que siempre promovió a Schultz atrajo un tipo particular de empleado, y ese empleado empezó a organizarse. En diciembre de 2021, la primera tienda votó a favor de sindicalizarse en Buffalo. Básicamente, los baristas querían organizarse para negociar mejores salarios y condiciones. Y desde ahí escaló todo. Más de 500 tiendas siguieron el mismo camino. Schultz volvió como CEO interino y el mismo hombre que había sido pionero en dar seguro médico a empleados de medio tiempo, de repente adoptaba prácticas que la Junta Nacional de Relaciones Laborales describió como graves e inapropiadas. Y 4 años después, esos trabajadores todavía no tienen un contrato firmado con Starbucks. En 2024 todo se juntó de golpe. 6 trimestres consecutivos de caída en ventas, los ingresos cayeron un 6%, las visitas de los clientes bajaron un 10% y la empresa suspendió sus proyecciones al mercado de valores. O sea, prácticamente dijeron a los inversionistas que no sabían qué era lo que iba a pasar. El CEO Laxman Narasimhan, que llegó al mundo del consumo masivo sin ninguna experiencia en tiendas, duró solamente 17 meses en el puesto. Y en ese periodo la empresa perdió $34,000 millones en el valor de mercado. Schultz, ya fuera del directorio, salió públicamente a criticar a la empresa desde LinkedIn, diciéndole al mundo que Starbucks había perdido su esencia y necesitaba renovarse. Y en septiembre de 2024, desesperados contrataron a Brian Niccol, el hombre que había rescatado a Chipotle después de un escándalo masivo de intoxicaciones. Estaban tan desesperados que le pagaron jet privado para que viajara desde California a Seattle al menos 3 veces por semana. Y los inversionistas estaban tan emocionados con cualquier señal de cambio que las acciones subieron un 24% solo con el anuncio de este nuevo CEO. Y este plan de Niccol se llama Back to Starbucks. Brian recortó el 30% del personal corporativo, cerró más de 400 tiendas que tenían un bajo rendimiento, simplificó el menú un 30% y también está remodelando 1,000 sucursales con sillones, enchufes y mesas para que la gente quiera quedarse y que disfruten la estancia. Incluso regresó el gesto de los baristas escribiendo a mano en los vasos. Pero, ¿esto está funcionando? En el primer trimestre del año fiscal 2026, las ventas globales crecieron un 4%, superando las expectativas del mercado, que estimaban un alza de solo 2.25%. Y por primera vez en 2 años, Starbucks reportó un crecimiento por sus ventas en los Estados Unidos. Pero no todo son buenas noticias, porque el margen operativo cayó a 7.9%, una caída de 710 puntos respecto al año anterior, y la utilidad por acción bajó un 51%. O sea, las ventas están mejorando, pero las ganancias todavía no se recuperan. Los analistas advierten que la recuperación será lenta y que los resultados recién podrán notarse a lo largo de este 2026. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Fueron 1,000 errores pequeños que nadie quiso ver, pero realmente fue el éxito lo que los hundió. Crecieron tanto que en algún punto del camino dejaron de saber quiénes eran y olvidaron la razón por la cual empezaron. Un lugar donde la gente quería quedarse se convirtió en una máquina de realizar pedidos lo más rápido posible. Se metieron en política, se distrajeron con la tecnología, los drive-thru, los pedidos por la app, el menú extenso, y ese camino dejaron de ser lo que los hizo grandes. Hoy están atrapados en el limbo y ya no son tan premium como antes, pero tampoco son tan destacables ni baratos como la competencia. Y esa es la trampa más peligrosa en la que puede caer cualquier marca. Si llegaste hasta aquí, ya sea que tengas un negocio o estés construyendo uno o simplemente quieras entender cómo piensan las marcas grandes, te voy a dar 3 lecciones que yo me llevaría de todo esto y que puedes aplicar desde ahora. La primera lección es que crecer sin identidad tarde o temprano
te cobra factura. Starbucks abrió miles de tiendas, lanzó cientos de productos y en el proceso dejó de saber quiénes eran. Recuerda que hacer más no siempre es mejor. A veces más te aleja de lo que te hizo grande. La lección 2 es que tu cliente fiel puede convertirse en tu peor trampa. El programa de recompensas atrajo al cliente más exigente, más complicado y más costoso de atender. Y por querer satisfacerlo perdieron al cliente casual que simplemente quería un buen café en un lugar tranquilo y sentarse a trabajar. Y la lección 3 es que una marca no es lo que vende, es cómo hace sentir a la gente. Starbucks no vendía café, vendió un nuevo hogar, una nueva oficina, una experiencia. El día que dejaron de vender eso y empezaron a vender volumen, comenzó la caída. Recuerda que crecer no es lo mismo que prosperar, y eso es lo que le pasó a Starbucks. Y la pregunta que me hago yo y que te hago a ti también es si tú sabes exactamente por qué existe tu negocio y qué es lo que te hace destacar, porque el día que lo olvides es cuando empieza tu propia crisis. Así que si eres un consumidor que frecuenta mucho Starbucks, me gustaría que comentaras aquí abajo qué diferencias han habido respecto a la calidad durante los últimos años. ¿Para ti sigue siendo lo mismo o ha cambiado mucho? ¿Ha mejorado? ¿Ha bajado? Quisiera que me lo comentes aquí abajo. Y si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dar a la campanita, que eso nos ayudará muchísimo para ir mejorando cada vez más este canal. Y se los agradecería muchísimo. Así que comparte este video y no olvides seguir a Carlos Brandt, el mercadólogo.